Soy Paco Sánchez, tengo 47 años, nací en el barrio de Las 300, soy profesor universitario, en la actualidad soy el director de la Universidad CEU en Elche y bueno, la pregunta sería ¿por qué yo y por qué ahora? Pues yo creo que, contestando la segunda primero, ¿por qué ahora? Es porque es evidente que hay un deterioro político y yo creo que determinadas personas tenemos que dar un paso. Y a mí me gustaría dar el paso, en este caso, en la ciudad en la que nací y la ciudad en la que vivo. ¿Y por qué ahora? Pues porque se han juntado todos los astros. Esto es un poco, a veces en la vida se cruzan caminos o se cruzan personas. Y en este caso, pues Ciudadanos ha pensado que yo era la persona que podía encabezar el proyecto que en estos momentos puede volver a ilusionar el pueblo, si así quieren los ciudadanos. El aspecto de la educación es un aspecto fundamental. Yo creo que con el informe PISA que acabamos de... hemos visto los últimos y sabemos que el informe PISA que se va ahora a dar a conocer es un informe bastante deprimente para nuestra educación. Yo creo que aunque las competencias municipales no están muy concretas en el tema de la educación, puesto que pertenecen a la autonomía, yo creo que sí que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que el refuerzo del consejo escolar y el refuerzo, en este caso, de muchas de las actividades, yo creo que los colegios están en estos momentos poco utilizados. Tienen unas magníficas instalaciones deportivas, por ejemplo, que no están abiertas a los barrios, que están cerradas cuando se cierra el colegio. Yo creo que hemos perdido eso. En otros países, sobre todo en el norte de Europa, los colegios forman parte de los barrios. No se cierran cuando el colegio deja de funcionar. Y yo creo que hay que equilibrar eso. Yo creo que hay fórmulas para hacer, digamos, útiles esas instalaciones que son muy importantes. Hemos vivido tiempos en los que interesaba mucho pagar mucho por traer grandes espectáculos y yo creo que esa ha sido una de las claves, ¿no? Parecía que había que traer al mejor tenor y a la mejor compañía de teatro en todos los pueblos de toda la provincia y realmente yo creo que ese es un modelo que en cierto modo está agotado. Yo creo que hay que recuperar un poco las iniciativas un poco más populares, las iniciativas aquellas que recrean los grupos locales, etc. Es verdad que hay que traer productos de calidad, pero esos han de ser, en cierto modo, muy elegidos. Yo, sinceramente, y lo voy a decir públicamente, añoro mucho la figura de Paco Payá. Yo aprendí a ir al teatro en Elda de la mano de él, viendo Dagol Dagón, viendo el Tricicle, viendo el Choglars. Yo aprendí el teatro. ¿Por qué? Porque se seleccionaba muy bien. Yo creo que eso se ha perdido y hay que recuperar esa cultura, y he citado el nombre de esta persona porque creo que es de justicia reconocer una labor que fue importante. Por tanto, sí importa quién está al frente de cultura, eso es lo que quiero decir. En el aspecto de urbanismo tenemos dos problemas. Uno, hay competencias que dependen de la Consellería, por tanto poco podemos hacer en el Ayuntamiento, y yo creo que lo que sí que hay que reclamar un poco es el urbanismo de barrio. Creo que no tenemos un plan de barrios que sería fundamental. Parece que tenemos que hacer las obras a golpe de o electoral, que está la gente un poco cansada también, o a golpe de que reclamen determinadas personas. Yo creo que hay que hacer un planteamiento que no tiene que ver con las elecciones. Si tenemos que arreglar en 8 años, habrá que pensar que hay que hacerlo en 8 años, y si hay que arreglar el Trinquete o las 300 o San Francisco, pues hagamos un plan a 8 años, un plan de obras, no un plan anual, no un plan de cara a las elecciones. Yo creo que esta es una cosa en la que todos los partidos deberíamos de estar de acuerdo. Y que se respete. De esa manera no estaremos cortando cintas cuando falta un mes para las elecciones, que parece que se hace a propósito, y hombre, tendrá un cierto raciocinio, tendrá una cierta programación, que es lo que hacen las familias cuando hacen una obra en casa, cuando arreglan su aseo. Pues eso me parece sencillo, ¿no? Este es un tema efectivamente igual con el tema de las competencias. Es verdad que el tema de política social depende de las consellerías, pero voy a hacer hincapié en una cosa fundamental. Yo creo que esta sociedad habría tenido una gran revolución social si no hubiese sido por instituciones no lucrativas, no por el Estado, repito, como Cáritas, la Cruz Roja, el Banco de Alimentos, que han estado donde no ha estado el Estado. Entonces yo reivindico el papel de todos los voluntarios que han estado. Y por tanto creo que el Estado, en este caso los políticos que vamos a ocupar puestos en posiciones políticas, debemos de apoyar a esas instituciones que, sin sectarismos, sin politiqueos, sin enchufados, han estado tratando con los inmigrantes, con los desfavorecidos, por nada. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, reforzar esas estructuras, porque esas estructuras han demostrado que han paliado en gran medida allá donde el Estado no ha estado, porque no ha estado.
El ayuntamiento tiene competencias en servicios que son muy dispares. Evidentemente, uno de ellos es el tema de la seguridad, por ejemplo. Ahora tenemos un conflicto con la policía local que yo creo que hay que resolver y que hay que resolver con diálogo. A mí no se me ocurre otra solución. Yo creo que la gente está pues para dialogar y solucionar las cosas sin llegar a estos enfrentamientos que yo creo que son fruto de la poca tolerancia que se tiene con los colectivos. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales. Hay otros servicios, por ejemplo, el tema de la limpieza. Yo creo que Elda es una ciudad que en estos momentos no está en las mejores condiciones de limpieza, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la gestión que se está haciendo, y por tanto yo creo que ese es un tema que hay que reforzar bastante. Tiene que ver con la educación, pero también a veces pensamos, bueno, pongamos más barrenderos, pongamos más servicio de limpieza, pero hombre, también hay un problema de concienciación social. Aquí se hacen campañas muy potentes, porque son los chavales que crecen en esta ciudad las que tienen que pensar que lo que hay en la calle es suyo. Yo siempre comparaba esto, yo viví en el extranjero un tiempo y yo siempre decía que en el extranjero, por ejemplo, en algunos países anglosajones, la gente cuida mucho lo exterior y no tanto la casa. En la casa la gente puede no hacer la cama, lo tener todo desastrado, pero en la calle no tiene un papel. Y aquí parece que tiene que ser al revés. En la casa tenemos que tenerlo todo muy organizado para si viene alguien que esté todo muy bien, pero en la calle no nos preocupa tirar los papeles al suelo. Bueno, pues yo creo que esto hay que cambiar, hay que pensar que lo de la calle es tan importante como lo de tu casa. Elda ha sido una ciudad bastante reconocida en el deporte escolar. De hecho, se han organizado muchísimas actividades escolares. Yo, estando en el Consejo Escolar de Elda, cuando estaba representando a la Sagrada Familia y al Instituto Azorín, pues participé con Ángel Sandoval en muchas de las actividades. Y yo creo que eso es un tema que era muy importante. Gracias a eso hemos sido referente en el balonmano masculino y sobre todo en el balonmano femenino. Y yo creo que hay que recuperar un poco ese tema. Es verdad que tenemos un equipo de fútbol en Segunda División B y da mucho nombre a Elda, porque sale muchas veces en las quinielas, y porque yo creo que el fútbol profesional evidentemente pone en vanguardia a la ciudad, pero yo creo que hay que respetar la parte sobre todo de abajo y de amateur y del deporte escolar, no olvidándonos que siempre los equipos profesionales te dan mucho prestigio, como fue el caso del prestigio del balonmano. Yo creo que en los temas sanitarios, sobre todo, y ya que las competencias son sobre todo autonómicas, creo que hay que hacer mucho hincapié en el tema de la prevención y de determinadas cosas que sí son competencias municipales. Por ejemplo, todo el tema de tratamiento de las dependencias en el tema de drogas, etcétera. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante por trabajar determinados temas, porque en sociedades como la nuestra, en la que hay un paro juvenil bastante importante, determinadas cosas los chicos y chicas los tienen como parte de su propio ocio. Y yo creo que hay que entender ese tema. Luego hay un problema también, por ejemplo, yo recuerdo mucho una conferencia del profesor Valentín Fustet, del catedrático de cardiología de Estados Unidos, que decía que él había probado que en determinadas ciudades, haciendo asociaciones de caminantes, etcétera, había bajado, por ejemplo, el colesterol, determinados parámetros, habían hecho experimentos en pueblos pequeños. Yo creo que sí es verdad que se puede fomentar desde la administración pública, él lo decía así, desde la administración pública determinados hábitos saludables para que todos estemos en mejor. Yo, de hecho, necesitaría un poco de ese caminar y de hacer un poco de ejercicio. Se puede fomentar eso. Yo en este tema quiero dividir las dos cosas, las fiestas y el turismo. Yo creo que es un error pensar que la gente va a venir a Elda a hacer turismo. Creo que fue un error pensar que los cruceros iban a venir a Elda a hacer turismo. Y me parece que estos errores, que a veces son todo fuegos artificiales periodísticos, políticos, o sea, que los políticos quieren vender a los periodistas, hay que eliminarlo. Elda es una ciudad industrial y hay que estar orgulloso de eso. Y es una ciudad festera. Tenemos algunos de los colectivos festeros más importantes, tanto de moros y cristianos, como de fallas, como de Semana Santa. Y yo lo único que le pido, o voy a intentar hacer, si el pueblo así me lo otorga con su voto, es respetar esas asociaciones. Yo creo que una de las cosas que yo no he entendido es por qué se ha politizado tanto estas asociaciones, pero no en el sentido positivo, porque la política puede estar, sino, por ejemplo, a mí me decían, ¿por qué no incorporas a uno de los moros y cristianos o de las fallas en la lista? Digo, porque no es significativo. ¿Qué es importante? Que esas asociaciones sean libres, que el ayuntamiento colabore con ellas, pero no estar intentando a ver cómo podemos mangonear o condicionar las decisiones de esas asociaciones. Yo creo en la sociedad civil. Uno de los graves problemas de la política es que ha entrado en toda la sociedad civil, que ha controlado los sindicatos y la patronal y las asociaciones. Y yo creo que eso es lo que hay que liberar. Esas asociaciones tienen sus propios
asociados, sus moros, sus cristianos, y ellos son los que tienen que dirigir eso, y el ayuntamiento tiene que estar apoyándolos, pero no controlándolos, o nombrando los candidatos, o trayéndose candidatos a la lista. Me parece absurdo eso, y por tanto yo creo que eso es el mejor servicio que podemos hacer a las fiestas, respetarlas y dejarlas en paz. Uno de los graves problemas que tenemos en estos momentos, según el CIS, es corrupción y empleo. El empleo, evidentemente, con unas tasas de paro de las más altas de Europa, merece una política, desde luego nacional, desde luego autonómica. En lo local podemos hacer poco, pero sí se puede hacer. Yo creo que los planes de empleo local, que ahora se están dinamizando, son importantes, pero yo creo que hay que llevar cuidado. Durante la época del boom inmobiliario, sacamos a la gente del calzado para que fuese a hacer cosas a sueldos muy altos, con poca formación, y ahora estamos pagando eso. Ojo con esto, sacrificando además un sector como el calzado que ahora está relocalizando el trabajo y está trayendo el trabajo de China, y ahora estamos volviendo a necesitar aparadoras, dobladoras, etcétera. Llevemos mucho cuidado con esto, y esta es un poco la reflexión que yo quiero hacer. No hemos reflexionado en torno a hacer cosas importantes. Nosotros vamos a plantear en las propuestas el becar a 2 personas para que hagan diseño industrial en la Ars Tutoria de Italia y en la Escuela de Nueva York. O sea, no hemos enviado a nadie, siendo la capital del diseño del calzado de España y de Europa, diría yo, a nadie fuera. Y eso es lo que tienen que hacer los políticos, becar a los chavales, a los chicos y chicas que están en formación profesional, que apuntan maneras artísticas, para que esos un día sean los referentes, que sean los Chie Mijara, los Stuart Weissman, los Pedro García, los Sara Navarro, todos estos que han marcado una época porque han sido los diseñadores. Eso es lo que hay que hacer en este sentido de empleo. Las empresas municipales tienen una función que hacer, pero hay que delimitar cuáles son las funciones que tienen que hacer. Es decir, yo no creo en una empresa pública de servicio de comunicación al servicio de un consistorio, no lo creo, y como no lo creo lo tengo que defender. Yo creo que hay empresas privadas, y lo que sí que yo creo que es que el municipio objetivamente ha de repartir la publicidad entre las empresas privadas que ofrecen este servicio, pero yo no creo en ese servicio público, en este caso, para un ayuntamiento hablo, como empresa municipal, y como no creo lo tengo que decir abiertamente. A partir de ahí creo que hay empresas municipales que sí son necesarias en algunos ámbitos, pocas, yo creo que pocas, porque la gran mayoría de servicios se dan desde la Generalitat o se dan desde el Estado, y lo que hay que hacer es dar un poco más juego. En ese sentido creo que debemos de llevar cuidado en crear empresas. Nosotros en nuestro programa electoral nacional, por ejemplo, llevamos la eliminación de todos los entes intercomarcales. Es que esto es un tema nacional, y ya lo digo aquí, nosotros, si gobernamos Elda, cerraremos todas las competencias extras de la mancomunidad comarcal, donde solamente hay gente colocada cobrando un sueldo para hacer nada. Pues como lo queremos, lo vamos a cerrar. Y ya digo que eso es una cosa que va en el programa nacional, no para Elda, para todos los sitios. En estos días que estaba buscando una sede electoral para poner la sede del Partido Ciudadanos, me he dado cuenta de una cosa brutal y terrible. A todos los locales que llamaba, todos eran de los bancos. Esto dice mucho de lo que está pasando en Elda. Elda ha sido descapitalizada, muchas de las personas que invirtieron en locales han perdido sus locales, y solamente hace falta dar una vuelta para ver que el comercio local está muy dañado. Por 2 razones. Una, porque los impuestos son muy altos, esta es una de las cosas que nosotros queremos bajar. Los IBI son altísimos, las terrazas son altísimas y no se puede mantener. Si a eso añadimos que la renta per cápita de Elda es una de las más bajas de las ciudades de más de 50.000 habitantes de España, una de las más bajas, ahí está el informe de la Caixa, que hay que leer, ¿verdad? Pues el comercio necesita un impulso. Y el impulso solo puede venir por cuidarlos, por cuidar a la gente que levanta la persiana todos los días, que se esfuerza en emplear a sus propias familias para poder sacar adelante. Éramos referencia, venía la gente de Monóvar, de Sas, de Pedrell a comprar aquí a Elda, evidentemente porque había comercio de calidad, pero en estos momentos hay más locales vacíos que llenos, algo tenemos que hacer ahí. Y en el tema industrial sí que yo creo que hay que hacer una reflexión que tiene que ver con la industria del calzado. Yo creo que la industria del calzado en estos momentos, siendo, por ejemplo, miramos los datos de la Cámara de Comercio, primera empresa exportadora de la Comunidad Valenciana, el calzado, primera. Hombre, vamos a aprovechar las inercias. Yo hablaba hace poco con algunos empresarios del calzado y me decían: Paco, somos la industria que ha superado todas las crisis. No la ha superado la minería, no la ha superado la siderurgia, no la ha superado muchas de las grandes y mastodónticas empresas nacionales.
Y el calzado, una tras otra, supera la crisis, se rearma, se rehace, se tal. Y aquí estamos, seguimos haciendo zapatos. Yo creo que eso, hombre, tiene que decir mucho de los empresarios, de los pequeños y de los trabajadores que han apostado por eso. Yo creo que Elda en general no es una ciudad que tenga unos índices de delincuencia muy altos, ¿no? Eso es verdad, y yo creo que eso es un sitio bueno para vivir, yo creo que eso es bueno y hay que decirlo. Es verdad que hay pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, tuve lamentablemente este verano pues un incidente, un robo en casa, ¿no? Pero yo creo que bueno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Elda son bastante buenos y se empeñan bastante. Yo creo que en ese sentido, ya repito, no me parece que Elda sea una ciudad especialmente ni peligrosa, es cómoda para vivir y con respecto a otras ciudades yo creo que lo único que habría que hacer es un poco coordinar, ¿no? Yo creo que, bueno, este sí es un tema nacional, tenemos demasiados cuerpos, tenemos la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. Yo creo que en algún momento habrá que hablar de esos temas, pero es un tema nacional. Habrá que hablar porque en otros países no hay, y bueno, y algunos tienen hasta Policía Autonómica. Es decir, yo creo que estas cosas, cualquiera que tenga un cierto sentido común, pues bueno, perfilaría que no parece razonable que en una misma provincia hayan 4 fuerzas diferentes. No parece razonable, como no hay 4 ejércitos, ¿no? Yo creo que eso, de alguna manera u otra, habrá que reordenarlo, ¿no? Habrá que reordenarlo. Nosotros tenemos un proyecto de Ciudadanos que es un proyecto para la ciudad de Elda y evidentemente hay otras fuerzas políticas, hay 9 fuerzas políticas que van a ofrecer sus planteamientos políticos tan decentes y tan presentables como los nuestros. Lo único que nosotros creemos que tenemos un equipo humano distinto, tenemos un equipo humano preparado, tenemos un equipo humano que va a renunciar a las dedicaciones exclusivas. No queremos cobrar ninguno las dedicaciones exclusivas porque queremos seguir manteniendo nuestro puesto de trabajo donde estamos y pensamos que podemos dedicarle parte de nuestro tiempo, del esfuerzo de nuestras familias, a tomar decisiones por el ayuntamiento, pero vamos a ser muy rigurosos en ese tema porque creemos que se puede hacer. Y luego en la lista, nosotros llevamos 15 mujeres y 10 hombres, muchas más mujeres y más en puestos de salida, pensamos que las capacidades personales de cada uno de nosotros pueden aportar. Creemos en la formación y por lo tanto pensamos que no todo el mundo puede bueno, afrontar el compromiso de tomar decisiones políticas si no tiene una cierta experiencia personal o una formación. Y eso es lo que podemos aportar. A partir de ahí los ciudadanos, evidentemente, porque este es un gran país y es un país que ha hecho ya su transición democrática en libertad, van a tener que decidir. Lo único que les pedimos es que evalúen cada una de las listas, evalúen cada una de las personas, porque ahora la persona sí que importa. Yo creo que esa es la clave fundamental.